Capítulo 701 de Deidara. Sabes, puede que hayas cubierto tu cuerpo con la capa y la máscara de Amatsukami, pero, con ese jutsu tan peculiar que usas, ¿de verdad crees que no te reconozco? Al oír a Sasori, Dojin se quedó atónita, con un atisbo de duda en el rostro. Al ver a Dojin en silencio, Sasori pensó que estaba en pánico. Sonrió siniestramente y continuó. Puede que hayas olvidado lo que nos hiciste, pero yo no. Por nuestro primer encuentro, tuve la impresión de que eres una especie de lunática que ni siquiera puede mantener una conversación. Ahora que te veo de pie con ese uniforme de Amatsukami, todo tiene sentido. Supongo que es seguro asumir que eso era solo una fachada, en ese momento, debiste ya haberte unido a Amatsukami. Por eso, en el momento en que nos viste, hiciste lo que hiciste. Bueno, qué pena que hayas elegido ser nuestro enemigo. Completaré la venganza aquí y ahora, Deidara. Dojin no sabía qué tonterías estaba diciendo Sasori. Cuando oyó el nombre que pronunció, no pudo estar más sorprendida, Deidara. Nunca esperó que Sasori la confundiera con Deidara, dejándola sin palabras. Quiero decir, es cierto que este clon está basado en Deidara. Él jugó un papel crucial en la creación de este clon, aunque él no lo sepa. Pero, ¿quién iba a pensar que Sasori asumiría que ella es Deidara y no otra persona? Al ver a Dojin exclamar sorprendido, Sasori sintió que su suposición era completamente correcta. Mientras Dojin, o mejor aún Deidara, se recuperaba del shock y el pánico, Sasori sacó un nuevo pergamino y dijo, desplegándolo lentamente. Supongo que debería darle las gracias a Fujin. Gracias a él, pude crear esto, esta es mi nueva obra maestra, y ahora voy a usar la misma obra maestra para acabar con vuestra vida, deberías sentirte honrado. Si no fuera por haberte unido a Amatsukami, ni siquiera calificarías para ver esta obra maestra, prepárate, Deidara, para lo que está por venir. Al ver el carácter Iruko escrito en el pergamino, Dojin supo al instante cuál era la obra maestra en las palabras de Sasori, y eso la sorprendió mucho. ¿Iruko realmente murió? Supongo que los capullos quimera y el jutsu médico oscuro no pudieron salvarlo del efecto de descomposición de los huesos de ceniza asesinados. Supongo que debería alegrarme de no tener que lidiar más con él, aunque el hecho de que lo hayan convertido en un títere es un poco, en la última batalla entre Iruko y Fujin, aunque Fujin había herido gravemente a Iruko antes de que pudiera asestar el golpe final, Obito intervino para salvarlo. Como había capullos quimera en el cuerpo de Iruko y porque también había dominado el ninjutsu médico oscuro de Shin, Kuroto no creía que Iruko fuera a morir realmente. Pero al ver el pergamino en la mano de Sasori, Dojin se dio cuenta de que no era así. Iruko está realmente muerto. Se animó para sí misma, bueno, supongo que ya es uno menos. En cuanto desplegó el pergamino, Sasori dijo con una sonrisa. Pronto te añadiré a mi colección, y no te preocupes, esto terminará antes de que te des cuenta. Las palabras de Sasori sacaron a Dojin de sus pensamientos, y ella asintió en señal de acuerdo, bueno, tienes razón. Esto terminará antes de que te des cuenta. En cuanto terminó sus palabras, el cuerpo de Dojin se hinchó rápidamente. Sasori se sorprendió por el cambio repentino, y la sonrisa en su rostro se solidificó en shock. ¿Qué? A medida que su cuerpo se expandía más, Dojin dijo. ¿Sabes cuál es tu problema? Hablas demasiado, bueno, ya no, a ver si puedes sobrevivir. Y al segundo siguiente, el mundo se volvió blanco. ¡Boom! En el campo de batalla principal, cuando el explosivo pájaro de arcilla se acercó al campo de batalla, Dojin saltó del pájaro. Vigilando atentamente a Kakashi contra Madara por un lado y a Ueashi contra Tobi por el otro, se acercó lentamente al Anbu de Konoha. Al ver al shinobi desconocido, que parecía ser un nuevo miembro de Amatsukami, acercándose, el Anbu de Konoha, aunque no abiertamente hostil, permaneció en guardia. Solo Akame, Kurenai, que era la líder de facto en ausencia de Kakashi y Itachi, permaneció tranquila y la saludó. Hace un rato, fuiste tú, ¿verdad? ¿No te fuiste? Dojin negó con la cabeza y se rió, no, eso solo era un clon mío, lo envié con antelación para explorar la zona y entender la situación general aquí, nunca pensé que Sasori fuera tan tonto y persiguiera directamente al clon. Al ver a la otra persona burlándose de Sasori tan descaradamente, todos los Anbu de Konoha quedaron sin palabras. Aunque podrían estar de acuerdo en que fue una tontería que Sasori persiguiera a Dojin, no se atreverían a comentarlo. Después de todo, Sasori tiene la fuerza para respaldar sus acciones. Quizás solo los miembros de Amatsukami, que poseen una fuerza insondable, puedan burlarse de tipos como Sasori. Tras una buena risa, Dojin miró a Akame, Rabbit y a todos los demás Konoha Anbu que aún vivían pero gravemente heridos.
Luego se volvió hacia Ana, Yugao, y preguntó, ¿cómo va la situación? Ana negó con la cabeza amargamente, la mayoría de los Iryonin que estaban con nosotros ya están muertos. Sasori los atacó primero, el resto hemos hecho lo que hemos podido. Nos aseguramos de que no mueran al instante. Sin embargo, esto no es suficiente, todavía necesitan tratamiento médico adecuado. Dojin asintió, ya veo. Entonces levantó la mano y, de inmediato, el pájaro de arcilla explosiva que flotaba en el cielo descendió y aterrizó en el frío desierto. Señaló al pájaro y dijo, pon a todos los heridos en la espalda del pájaro, y todos los Iryonin también deben subirse al pájaro. Inmediatamente llevará a todos los heridos de vuelta a Konoha, por supuesto, el viaje duraría más de un día. Sin embargo, con todos los médicos apoyando a los heridos, deberían poder seguir vivos para cuando este pájaro llegue a la aldea de Konoha. Los demás asintieron, ya veo, eso sin duda ayudaría. Justo cuando se preparaban para trasladar a los heridos según las instrucciones de Dojin, de repente apareció un torbellino en espiral detrás de Dojin, y una mano se extendió de él. La expresión de todos cambió horriblemente al ver la mano acercándose al hombro de Dojin. En ese momento, la voz de Kakashi resonó desde el fondo. Ten cuidado. Al ver el cambio en la expresión de todos, Dojin se dio cuenta de inmediato de que algo no iba bien. Pero antes de que pudiera reaccionar, el brazo cayó sobre su hombro. En cuanto la tocó, su cuerpo quedó paralizado e incapaz de moverse. Lo siguiente que ocurrió fue que fue absorbida dentro del mundo Kamui y desapareció del mundo Shinobi. Capítulo 702 Dojin en problemas. Todo el proceso ocurrió en menos de 2 respiraciones, así que ya fuera Akame, Conejo o Ana, de este lado, o Comadreja, que aunque estaba en batalla contra Topi a lo lejos, seguía centrando la mitad de su intención aquí por la llegada de un nuevo miembro de Amatsukami, o Kitsune que perseguía a Madara, todos se quedaron sorprendidos por la desaparición de los miembros de Amatsukami. El momento en que Ana reaccionó ante la desaparición. Cortó con su espada a Madara. Cortazo. Clan. Madara simplemente levantó la izquierda y bloqueó la espada de Ana usando un kunai en la mano. Luego, sin oportunidad de Ana de llevar a cabo un ataque de seguimiento, se retiró y habló. Parece que no todos los miembros de los Amatsukami son tan problemáticos de tratar. Si no fuera por la presencia de tantos Zanbu de Konoha en los alrededores, Madara realmente quería reírse a carcajadas y maldecir a Amatsukami para aliviar el odio en su corazón. Amatsukami le ha causado tantos problemas, todos sus miembros uno tras otro salen y arruinan sus planes, por lo tanto, nadie odia más a Amatsukami que a él. Akame se agarró la herida del estómago y fulminó con la mirada a Madara con rabia, maldita sea. Wish. 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 En ese momento, el sonido de 3 kunai cortando el aire y viniendo en su dirección llegó a sus oídos por un lado y el graznido de un grupo de cuervos vino del otro. Al ver el ataque venir de ambos lados, Madara activó rápidamente su kunai y se volvió intangible, permitiendo que los kunai y los cuervos pasaran a través de él. Wash. Con un destello plateado, Kitsune, Kakashi, apareció a un lado, mientras que al otro, los cuervos se fundieron y tomaron la forma de Comadreja, mirando vigilante a Madara. Estaba pensando en cómo ayudar al nuevo miembro de Amatsukami. Mirando a los 3 Zanbu de Konoha que le rodeaban desde 3 lados, Madara cruzó las manos sobre el pecho y dijo con ligereza. Aunque sois buenos, y debo decir que todos habéis mejorado respecto a nuestro último encuentro, a mis ojos, seguís siendo tan incompetentes como siempre. Con vuestra fuerza actual, vosotros, Shinobi de Konoha, no podréis proteger nada. Dijo Kitsune fríamente. No me importa lo que deba hacer, te detendré. ¿Ah, sí? Madara se rió, entonces realmente espero con ganas ese día en que seas lo suficientemente capaz, luego añadió con una sonrisa. Por ahora, os despediré, vivid bien hasta nuestro próximo encuentro, quién sabe, quizá el próximo encuentro también sea el último. Para Madara, las vidas de unos pocos Zanbu de Konoha no importan. Aunque la identidad de 2 Zanbu aquí es realmente importante, a él no le importa. La persona que realmente le importa en este momento es el miembro de Amatsukami al que ha capturado con éxito. Finalmente tomando la delantera sobre Amatsukami, Madara está bastante impaciente, quiere marcharse inmediatamente y torturar toda la información sobre Amatsukami del cerebro de este nuevo miembro. No puedes irte. Al ver que Madara planeaba marcharse, Kitsune, Comadreja y Ana corrieron inmediatamente hacia él. Madara pasó fácilmente por encima de Kitsune, menos interesado en pelear contra él, hizo lo mismo con Weasel, pero cuando se trató de Ana, se manifestó y la agarró del cuello. Sujetando a Ana por el cuello, Madara activó a Kamui y empezó a chuparla en la dimensión Kamui.
Mientras lo hacía, miró indiferente a Kitsune y dijo con tono desdeñoso. Como dije antes, eres inútil. No puedes detener nada, no puedes salvar a nadie, no puedes proteger a nadie. Al ver que Ana estaba a punto de ser tragada por Madara en la dimensión Kamui, Kitsune entró en pánico, no lo hagas. Madara miró a Kitsune con desdén y no se detuvo en absoluto. Por parte de Weasel, al ver que Ana también estaba a punto de ser tragada, decidió que ya no podía contenerse y se preparó para activar su Mangekyo Sharingan. Pero justo cuando estaba a punto de moverse, de repente notó dos manos estirarse desde el suelo bajo Madara, luego agarraron las piernas de Ana y la tiraron instantáneamente con toda su fuerza. Madara se sorprendió cuando Ana fue arrancada a la fuerza de su agarre y se hizo intangible apresuradamente, al mismo tiempo no pudo evitar murmurar sorprendido, ¿quién era ese? ¿Había otro Amatsukami por aquí todo este tiempo? Mientras Madara estaba confundido, una figura que sostenía a Ana apareció junto a Weasel y murmuró. No tengas tanta prisa. Ana, al oír esas palabras, sintió que eran para Madara, pero Weasel sabía que no era así, asintió levemente y desactivó inmediatamente su Mangekyo Sharingan. Madara miró y, al notar la identidad de la persona que salvó a Ana, se sorprendió, ¿sigues aquí? Entonces, el que capturé es. Dojin dejó a Ana en el suelo y dijo encogiéndose de hombros. ¿Quién sabe, lo capturaste, deberías intentar averiguarlo tú mismo. Madara murmuró con tono sombrío, era una especie de clon. Porque el Kamui que usó solo se activa al contacto físico significaba que, aunque lo que capturó no era un clon de sombra, seguía siendo algún tipo de clon especialmente hecho que es un poco difícil de destruir, lo que significa que fue engañado y engañado por la otra parte. Dojin dijo misteriosamente, ¿quién sabe? Quizá yo sea el clon, y el que capturaste sea el original. Al oír esta posibilidad, Madara se volvió dudoso. En el bosque lejano, una explosión que sacudió la tierra hace un tiempo destruyó la mayor parte del bosque. El humo y el polvo llenaron el cielo por la explosión, y el olor a quemado permaneció en la zona. Sasori salió arrastrándose del agujero de 10 metros de profundidad que se había creado como resultado de la explosión y apretó los dientes con rabia, maldita sea. Al mirar su brazo izquierdo perdido y su pierna derecha dañada, el rostro de Sasori se contrajo de rabia, pensando en casi morir por la explosión, cada vez más frustrado. Maldita sea, segunda vez, es la segunda vez. Si no hubiera invocado inmediatamente al Rasa y usado la arena dorada para defensa, incluso su núcleo habría sido destruido, resultando en su muerte. Apretando el pergamino en su mano, Sasori dijo con ferocidad. Deidara, ya verás, sé por mis espías que has estado en Iwagakure los últimos meses, aunque tenga que derrocar toda la Iwagakure, te encontraré para vengarte. Iwagakure. Choo. Deidara, que estaba entrenando para dominar la liberación de polvo, de repente estornudó sin motivo y no pudo evitar sentirse confundido, ¿qué está pasando? ¿Me he resfriado o qué? Mientras Deidara estaba confundido, Noki, que flotaba en el aire no muy lejos, se golpeó la cabeza con un palo y le regañó duramente. No tienes resfriado, así que no pierdas el tiempo y continúa entrenando. Deidara, frustrado, gritó. Lo entiendo, viejo, no me pegues. Noki resopló, y cruzó las manos sobre el pecho mientras seguía observando el entrenamiento de Deidara. Capítulo 703 Katsu. En el campo de batalla. Dojin se sacudió la capa de Amatsukami y miró a la persona frente a ella con expresión de impotencia. De hecho, en el momento en que supo que los miembros de la organización Akatsuki estaban presentes aquí, no tenía planes de enfrentarse a ellos. Si no fuera porque Kakashi y los otros miembros de la Anbu de Konoha estaban luchando contra la organización Akatsuki, ni siquiera habría venido aquí, pero de ninguna manera, estaban aquí, y en una situación bastante mala, así que Dojin decidió ayudar, pero claro, su intención de no enfrentarse a la Akatsuki seguía siendo la misma, así que en vez de enfrentarse directamente a ellos, usó a sus clones de arcilla para engañarles haciéndoles creer que habían tenido éxito y así desaparecer inmediatamente. Su razón para hacerlo es la importancia de este clon Dojin, su naturaleza de chakra de tierra es extremadamente fuerte, y no quiere que este clon sufra daño en la batalla. A diferencia de Fujino o Musubi, Dojin no ha alcanzado un nivel en el que pueda luchar contra personajes como Madara y Tobi sin tener miedo, al menos no todavía. De hecho, ni siquiera ha dominado del todo la liberación de polvo, así que no quiere arriesgarse. Pero nunca pensó que el plan no pudiera seguir el ritmo de los cambios.
Nunca esperó que Kakashi y los demás reaccionaran tan ferozmente contra Madara cuando fue capturada por él, y el hijo de puta de Madara, no se retiró tras provocar la ira del Anbu de Konoha, sino que luchó ferozmente y tenía la intención de matar a los miembros del equipo Ro. Obviamente, Dojin no podía quedarse de brazos cruzados viendo morir a los miembros del equipo Ro a sus manos. Por lo tanto, tuvo que aparecer y salvar a Yugao de ser asesinada por Madara. Suspiró, este día no puede ir peor. Suspiró, sintiéndose molesta. Mientras Dojin suspiraba ante el giro inesperado de los acontecimientos, Madara miró a Dojin, que tuvo la osadía de sacudir su capa y hacer bromas con picardía, y no pudo evitar sentirse molesto y enfadado. Si no fuera por la máscara roja y negra que cubría su rostro y que ocultaba perfectamente su expresión, todos habrían podido ver su cara roja ardiendo de rabia y vergüenza por otro fracaso más contra Amatsukami. Bastardo. Madara maldijo mientras soltaba su incontrolable intención asesina y su Sharingan se entrecerró ante la figura de Dojin. Al ver que Madara estaba realmente enfadado, Dojin dijo a los Anbu de Konoha, excepto a Itachi y Kakashi. Todos retiros, no os interponáis, no sois lo bastante fuertes para luchar contra un tipo como él. Obviamente, querían oponerse a esta decisión, pero, al ver la falta de voluntad en sus ojos, Dojin dijo con tono calmado. En este maldito mundo shinobi, la debilidad es el mayor pecado. No intentes hacer cosas que superan tus capacidades. Porque en lugar de traer gloria a vuestras familias y clanes, les traerá dolor, tristeza y sufrimiento. Y si te sientes incómodo por tu impotencia, pon tu sangre y sudor en hacerte más fuerte, esa es la única manera. Solo los fuertes tienen voz, y los débiles son aplastados. Este es el tipo de mundo en el que vivimos, así que aprende a adaptarte. Al oír las palabras de Dojin, Madara dijo con una sonrisa amenazante. Pareces una persona bastante sensata. Dojin miró a Madara y dijo. Mis palabras también eran para ti, bueno, no es que importe si te lo tomas en serio o no. Luego añadió tras una pausa. En fin, tu compañero, Sasori de la Arena Roja, me temo que no podrá volver aquí en un tiempo. Si estuviera en tu lugar, elegiría retirarme antes de que las cosas se pongan feas. Al mismo tiempo, pensó en su interior. De verdad no quiero pelear contigo a estas horas, Obito, solo escucha mi advertencia y vete. Pero, contrariamente a lo que ella quería, no solo no se retiró, sino que se volvió más valiente y se burló de Dojin. ¿Sabes qué es lo que más odio de Amatsukami? Dojin asintió, por supuesto. Y dijo en tono de no es obvio. Nos odias porque nunca has ganado contra nosotros, y cada vez que luchas, apenas escapas de la muerte, y esta vez no será diferente. Aunque me pregunto cuántos de esos ojos te quedan. No es por eso. Madara rugió furiosamente y añadió con tono sombrío. Os odio porque cada uno de vosotros parece tener una confianza inexplicable en vosotros, como si todo estuviera bajo tu control. Ya fuera una Omusubi femenina, una Omusubi masculina, Fujino ahora incluso tú, nos menosprecias. Es realmente frustrante que te miren por encima del hombro personas que eran completamente desconocidas hasta que aparecieron. Dojin se encogió de hombros, no es culpa nuestra que te falte confianza y tengas complejo de inferioridad. Madara apretó los dientes con rabia, ya no sirve de nada hablar. Y adoptó una postura de combate. Con el Mangekyo Sharingan en ambos ojos, Madara no le teme a nadie en el mundo shinobi. Además, no cree que sea más débil que ninguno de los miembros de los Amatsukami, la única razón por la que pudieron derrotarle en primer lugar es que son personas despreciables y descaradas, sí, no fue culpa mía perder, esa gente es simplemente despreciable. Bueno, al menos intenta convencerse a sí mismo usando esa excusa. Al ver que Madara realmente tenía intención de luchar, el rostro de Dojin se puso serio y le indicó suavemente a Itachi, que estaba a su lado, te dejaré encargarte de Tobi, manténlo ocupado y no le des oportunidad de interferir aquí, además, si encuentras alguna oportunidad sin que Setsu te note escondido cerca, entonces usa esa espada. Itachi asintió levemente, lo entiendo. Y voló hacia Tobi. Al mismo tiempo, Dojin le dijo a Kakashi al otro lado. Ataque Kakashi, ¿te importaría ayudarme un momento? Kakashi apretó su kunai Raijin volador y asintió en respuesta, haré lo que pueda. Por supuesto, a Kakashi no le sorprendió que su identidad quedara clara para los miembros de Amatsukami. Al fin y al cabo, todos los miembros de Amatsukami son personas misteriosas que parecen saber mucho sobre el mundo shinobi que ni siquiera las 5 grandes aldeas shinobi conocen. Identificarlo no es tan difícil considerando su pelo plateado y puntiagudo y el único jutsu Raijin volador que usa.
Madara miró simultáneamente a Dojin y Kakashi, que planeaban enfrentarse a él juntos, y sonrió. Es inútil, a estas alturas ya deberías saber que los ataques no son efectivos contra mí. Sin perder tiempo escuchando las inútiles palabras de Madara, Dojin le dio una señal a Kakashi. Kakashi, entendiendo que tenía que hacer el primer movimiento, lanzó inmediatamente unos kunai marcados con Raijin volador hacia Madara con la mano derecha, y al mismo tiempo tejió los sellos de manos para Raikiri con la mano izquierda. Entendiendo de antemano la táctica de Kakashi, Madara simplemente se rió y se volvió intangible de inmediato. Cuando el kunai Raijin volador atravesó su cuerpo sin hacerle daño, un atisbo de burla apareció en sus ojos, pero justo cuando estaba a punto de ridiculizar a Kakashi, su rostro se congeló de sorpresa, porque pudo sentir un chakra muy fuerte proveniente de su dimensión Kamui. Y por alguna razón, la naturaleza del chakra le daba un mal presentimiento, incluso le hizo entrar en pánico un poco. Es ese clon de antes. Se dio cuenta de esto de inmediato y se hizo tangible de inmediato. Kakashi vio que Madara se hizo tangible en un ataque de pánico. Kakashi se sorprendió un poco, sin embargo, reaccionó rápido y sin dudarlo, desapareció usando el Jutsu Raijin volador y apareció justo detrás de Madara. Mientras aún estaba en el aire, Kakashi giró el cuerpo y se clavó la mano derecha cubierta de Raikiri en el pecho. Chirp. Sonidos agudos y agudos resonaban en el campo de batalla. Como Madara no podía hacerse intangible debido a la presencia del clon de Dojin en la dimensión Kamui, el ataque de Kakashi que le atacaba por la espalda era inevitable y le atravesaba el pecho. Goteo. Gotas de sangre goteaban en el suelo. El ataque le atravesó. El Konoha Anbu a un lado exclamó emocionado. Si el ninjutsu espacio-temporal del enemigo queda inútil, entonces lidiar con él puede no ser tan difícil. Y si logran matar a Madara, eso traería una gran victoria a Konoha. El herido Madara no entró en pánico, giró la cabeza y, mientras miraba directamente a los ojos de Kakashi, preguntó con tono sombrío. Ataque Kakashi, cometiste un error, no deberías haber evitado a propósito atravesarme el corazón. Al fin y al cabo, no tienes el valor para hacerlo. Kakashi guardó silencio. Tuvo la oportunidad perfecta para atravesar el corazón de Madara y acabar con su vida para siempre, sin embargo, no pudo obligarse a hacerlo. Él tampoco sabe por qué no pudo atravesar ese maldito corazón con su Raikiri. Su mente actuó inconscientemente y atravesó el hombro de Madara en lugar de su corazón. Al ver que Kakashi decidía permanecer en silencio, Madara dijo en tono ligero. Por desgracia, no tendrás una segunda oportunidad. Al pronunciar estas palabras, un chakra azul turquesa emergió del cuerpo de Madara y pronto tomó la forma de Susanoo. Aunque no pueda usar Kamui, aún puede usar su Susanoo para aplastar a todos por completo. ¿Susanoo? Kakashi se sorprendió y usó inmediatamente Raijin volador para alejarse de Madara. Cuando Kakashi apareció a distancia, un Susanoo azul turquesa apareció en el campo de batalla y protegió a Madara desde dentro. Tal y como esperaba. Dojin se rió suavemente y enseguida hizo los sellos con las manos. Inmediatamente un cien pies blanco emergió del suelo, enredándose rápidamente alrededor de Madara. Madara no tuvo tiempo de reaccionar ante la repentina aparición del cien pies blanco. Antes de que pudiera averiguar qué era esa cosa, su mundo se iluminó, cuando un agudo sonido llegó a sus oídos. Katsu. Bu. Capítulo 704. El verdadero Dojin ha sido capturado. Bu. Con un sonido ensordecedor, se produjo una violenta explosión dentro del turquesa azul Susanoo, haciendo temblar toda la tierra en las inmediaciones. La onda expansiva de la explosión hizo que todo el cuerpo de Susanoo se hinchara desde dentro. Todos los espectadores se sorprendieron al ver el extraño estado de Susanoo. En lugar de parecer la encarnación de la fuerza, parecía un globo inflado. En ese momento, la llamada defensa más fuerte de Susanoo se convirtió en un problema para Madara. Debido a su fuerte defensa, la onda expansiva y el calor generados por la explosión dentro del cuerpo de Susanoo no pudieron dispersarse en el entorno y desencadenaron una reacción en cadena de explosiones mientras pequeñas arañas explosivas seguían saliendo de la arena y echando leña al fuego. Rugido. La serie de explosiones consecutivas continuó durante unos segundos antes de detenerse cuando Susanoo soltó un rugido. Pero en lugar de sonar majestuoso e intrépido, el rugido sonaba doloroso, como el grito de una bestia herida. Tras el rugido, su armadura exterior se desvaneció, seguida por la armadura interna, luego músculos y tendones hasta que solo quedó la estructura básica y débil del esqueleto, y el esqueleto también estaba lleno de cientos de grietas y apenas se mantenía en pie en el campo de batalla.
Sufriendo destrucción desde dentro, Susanoo resultó gravemente dañado y, por supuesto, la persona que estaba dentro de Susanoo no era diferente. Cuando el humo del campo de batalla se disipó, todos recuperaron la visión. Lo primero que vieron fue un Madara medio arrodillado con una pierna perdida, apenas cubriéndose la cara medio descubierta con una mano mientras sostenía su cuerpo con la otra, la ropa destrozada que dejaba al descubierto varias quemaduras graves. En general, se puede ver que el plan cuidadosamente tejido de Dojin causó graves daños a Madara. Que no quepa duda, desde el principio, Dojin actuó según su plan. Incluso el primer clon que Madara capturó usando su Kamui también formaba parte de su plan. Según el plan de Dojin, el clon capturado por Madara no solo pretendía engañarle, sino que su otro propósito era actuar como la carta ganadora de Dojin y restringir la intangibilidad de Madara si no se dejaba engañar para que se retirara. Y el clon hacía su trabajo a la perfección, debido a su presencia en la dimensión Kamui, Madara no podía hacerse intangible, lo que le hacía vulnerable a ataques físicos. Por supuesto, Dojin esperaba que, aunque no pudiera hacerse tangible, Madara aún podría usar a Susanoo para luchar, y ahí es donde Kakashi intervenía. Ella hizo que Kakashi atacara a Madara sabiendo perfectamente que Kakashi podría no ser capaz de matar a Madara. Su intención era distraer solo a Madara, dándole tiempo suficiente para colocar el 100 pies y la aguja en el lugar correcto bajo el desierto, asegurándose de que Madara no los notara con su Sharingan. De nuevo, Kakashi interpretó su papel a la perfección, aunque no sabía que Dojin lo había usado, actuó como una gran distracción y le dio la oportunidad de completar la trampa. Con la trampa lista, Dojin esperó a que Madara usara su Susanoo, y en el momento en que lo usó, ella activó su ataque. En este mundo shinobi, hay muy pocas personas que realmente entiendan la naturaleza de Susanoo y Dojin, gracias a que a menudo se usa Susanoo cuando el clon de Omusubi es uno de ellos, pero incluso si fuera así, descubrir la debilidad de un incompleto no es una tarea tan difícil. Muchos shinobi saben que, a menos que sea un Susanoo de cuerpo completo, el suelo bajo los pies del usuario puede usarse para atacar al usuario. Y Dojin usó ese conocimiento a su favor. En el momento en que Madara se cubrió con solo un Susanoo a medio cuerpo, ella indicó al 100 pies que usara la distracción de Madara y se envolviera alrededor de su cuerpo, explotando inmediatamente y iniciando una cadena de explosiones. Al mismo tiempo, dirigió a decenas de arañas para que entraran en el campo de explosión y echaran más leña al fuego, para asegurarse de que Madara sufriera terriblemente. Sin embargo, la dureza del cuerpo de Madara aún esperaba que ella esperara que, incluso tras una planificación tan cuidadosa, solo lograra destruir su pierna y causarle algunas heridas que ya habían empezado a sanar. La mayor decepción es que no pudo obligar a Madara a usar a Izanagi. Suspiró, como era de esperar del hombre que recibió el Rasengan de Naruto en la cara y aún así salió ileso. Dojin difamó internamente a Madara. Ejem, tras toser sangre, Madara se levantó y, mirando a Dojin, dijo con tono ronco: ¿Crees que puedes matarme? Dojin se encogió de hombros. Bueno, sé que eres más irritante que una cucaracha, pero al menos tengo que intentarlo. Si ni siquiera lo intento, ¿cómo voy a saberlo con certeza? Que le llamaran cucaracha no agradaba a Madara, pero resistió su enfado. En cambio, rápidamente hizo los sellos de mano para clon de sombra, y cuando el clon de sombra apareció en el campo de batalla con una nube de humo blanco, puso su mano derecha sobre ella y activó a Kamui. Al ver a Madara realizar estas acciones, la expresión de Dojin cambió. Obviamente, puede ver a través de las acciones de Madara, que planea usar el clon de sombra y destruir el clon de Dojin dentro de la dimensión Kamui para asegurar su ruta de escape y también recuperar su ventaja de volverse intangible. Al ver sus acciones, Dojin no tuvo más remedio que hacer explotar inmediatamente al clon de arcilla dentro de la dimensión Kamui. Era como si Madara hubiera sentido la intención de Dojin de antemano y detuviera a Kamui de inmediato. Como resultado, aunque ocurrió una explosión violenta y que sacudió la tierra en la dimensión Kamui, el mundo shinobi no se vio afectado en absoluto, y solo salieron unas pocas ráfagas de fuego. Al ver esta escena, la expresión de Kakashi bajo su máscara también cambió. Entre todos los Anbu de Konoha, solo él que dominaba el ninjutsu espacio-tiempo y también usaba Kamui, así que solo él podía entender lo que acababa de suceder. Ahora, Madara puede usar libremente a su Kamui, volviendo a ser casi invencible e invencible. Entendiendo esto, Kakashi apretó con más fuerza los mangos de su kunai. Pero Madara no le prestó atención, en cambio, permaneció quieto, como si esperara algo. Justo cuando todos se preguntaban por qué Madara estaba quieto, de repente el cuerpo de Setsu apareció del suelo y dijo: «Lo encontré». Ya era hora.
Madara resopló suavemente, y sin dar oportunidad a nadie de reaccionar, creó instantáneamente a su Susanoo de cuerpo entero y saltó hacia un árbol gigante no muy lejos. Al ver el lugar donde saltó Madara, Dojin se quedó sorprendido y se quedó paralizado. ¡Bang! Con un ruido fuerte, quien aterrizó junto al árbol empezó inmediatamente a cavar en el suelo usando dos de las manos de Susanoo. En menos de un segundo, descubrió lo que buscaba y lo cogió usando el brazo de Susanoo. Tras atraparlo entre los puños, se levantó y dijo: he descubierto que el que está allí también es un clon, el verdadero ha estado escondido aquí todo este tiempo. Qué pena, ahora que no tienes dónde escapar, esto es el final para ti. Capítulo 705 Ataque suicida. Maldita sea. No es bueno. Al darse cuenta de que Madara había conseguido capturar el cuerpo real del miembro de los Amatsukami, el Anbu de Konoha entró en pánico y exclamó. De pie dentro de la cavidad de diamante de Susanoo, Madara sonrió con suficiencia al mirar al miembro Amatsukami capturado por su Susanoo. Al final del día, te he pillado yo. Dojin, que fue capturado por Madara, luchó violentamente por liberarse, sin embargo, no pudo moverse ni un centímetro, el poder de Susanoo era demasiado para que pudiera hacer algo contra él, e incluso respirar empezaba a ser difícil. Al ver la violenta lucha del miembro atrapado de los Amatsukami, Madara se rió y dijo: ¿ahora te das cuenta? Esta es la brecha absoluta de fuerza entre, luego miró hacia el Anbu de Konoha y añadió con tono solemne. Esta brecha en nuestra fuerza no es algo que puedas intentar compensar con tácticas baratas o astucia. Por mucho que luches o resistas, solo fracasarás. Hay cosas en esta maldita realidad que no pueden cambiarse, están muy por encima de nuestras capacidades, y solo nos traen dolor y sufrimiento. Las palabras de Madara, como un martillo, golpearon el corazón del Anbu de Konoha. Algunos shinobi Anbu, que no eran tan testarazados como los demás, miraban al majestuoso Susanoo de Madara y al miembro de Amatsukami que luchaba en su agarre, y no pudieron evitar tragar saliva de miedo, sus corazones llenos de desesperación. Cuando piensan que ni siquiera un miembro de Amatsukami puede derrotar a Madara, entonces ellos, que no son nada comparados con él en cuanto a fuerza, no tienen ninguna oportunidad. Clan. El miedo y la desesperanza llenaron sus corazones y, finalmente, uno de los Anbu soltó el agarre de su espada al caer al suelo. Esto fue una señal, los demás pronto hicieron lo mismo, y uno a uno, todos empezaron a soltar sus armas. Algunos incluso llegaron a quitarse las máscaras y mostrar sus rostros para señalar su rendición. Clan. Ding. Ding. Al ver las acciones de sus compañeros, la herida Akame gritó enfadada. ¿Qué creéis que estáis haciendo? ¿De verdad crees que si te rendieras, os dejaría ir a todos? Uno de los desesperados Anbu respondió con expresión de miedo. Solo unos pocos son capaces de destruir nuestra aldea, hasta ahora, por mucho que hayamos hecho, no hemos podido causarles ningún daño. Si no fuera por Amatsukami, ni siquiera estaríamos vivos. Y ahora que el miembro de Amatsukami que vino aquí también está capturado y no puede derrotarlo, ¿qué más podemos hacer? La noche en que Konoha fue arrasada, ninguno de los shinobi de Konoha lo había olvidado. La niebla de miedo de aquella noche siempre ha estado oculta en los corazones de los shinobi de Konoha, y ahora que se ven obligados a enfrentarse a la situación desesperada, no pueden evitar recordar el horror de aquella noche y estremecerse de miedo. Al ver los rostros que cubrían tantos Anbu de Konoha, Madara miró burlonamente a Kakashi y dijo: parece que no todos son tan tontos como pocos. Pero, contrariamente a lo que Madara esperaba, Kakashi no mostró signos de miedo a pesar de que la situación era tan desesperada. Más bien, sus ojos estaban más agudos que nunca, y analizó todos los medios que podía usar para salvar a los shinobi Amatsukami capturados por Madara. En medio de todo esto, Dojin, que permanecía en silencio junto a Kakashi y los demás, de repente hizo un movimiento y corrió hacia el supuesto cuerpo principal que había capturado Madara, como si planeara rescatarla. Madara miró al clon que se acercaba y preguntó: ¿qué puede hacer un simple clon? ¿Piensas llevar a cabo un ataque suicida y suicidarte? Al no ver respuesta desde el lado opuesto, Madara frunció el ceño. En apariencia, puede parecer extremadamente tranquilo, sin embargo, realmente le preocupaba que el clon tuviera esa intención en mente y quisiera destruir el cuerpo principal para proteger la identidad e información de Amatsukami. Por supuesto, Madara no permitió que eso ocurriera, finalmente atrapó a un miembro de Amatsukami y quiso torturar toda la información sobre Amatsukami de este, sin querer arriesgarse, rápidamente transfirió al miembro atrapado de Amatsukami a la dimensión Kamui, luego miró al clon que venía con una expresión provocativa.
Desde su punto de vista, está bajo la protección de Susanoo, y dado que está usando el Susanoo de cuerpo completo en este momento, el clon no puede explotar ningún defecto. Y Madara está seguro de que, por terrible que sea la explosión que cause el clon, el Susanoo no resultará dañado. Seguro de su victoria, Madara está de humor juguetón, bastante curioso por la intención del clon. No negará que este Shinobi Amatsukami es un genio en combate, especialmente en tácticas y en explotar las debilidades del enemigo. Bajo la mirada juguetona de Madara y las miradas desesperadas del Anbu de Konoha, el clon Dojin empezó a hacer sellos de mano mientras corría hacia Madara. ¿Qué ninjutsu planea usar? Madara murmuró con expresión dudosa, no reconocía bien los sellos con las manos, así que no estaba seguro. Los Anbu de Konoha tampoco estaban seguros, solo podían esperar que el clon tuviera algún medio para cambiar el rumbo de la batalla. Mientras Madara miraba al clon que se acercaba, una sensación ominosa surgió en su corazón. Estaba bastante seguro de que la otra parte no tenía forma de romper la defensa de Susanoo, pero aún así, algo no va bien. Allá voy. Murmuró Dojin mientras se acercaba al Susanoo de Madara y señalaba con las palmas hacia él. En ese momento, un haz de luz fluorescente blanca salió de sus palmas y se lanzó hacia Susanoo. En cuanto vio la luz blanca fluorescente acercarse, la pupila de Madara se encogió, liberación de polvo. ¡Bum! Antes de que nadie pudiera reaccionar, la luz blanca de fluorescencia que salió de la palma de Dojin aceleró inmediatamente y se lanzó incontrolablemente hacia el Susanoo turquesa de Madara y comenzó a aniquilarlo. Crack. 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 Ante las propiedades de la liberación de polvo para descomponer cualquier cosa a nivel molecular, el Susanoo no tiene ninguna posibilidad de resistir y se rompe inmediatamente en innumerables pedazos. Al ver cómo su Susanoo se desmoronaba, Madara comprendió que había cometido un error y rápidamente usó a Kamui para transferirse a la dimensión Kamui. Dentro de la dimensión Kamui, Madara se sentó y maldijo. Maldita sea, ¿cómo podía ser liberación de polvo? ¿No es Sandaime Tsuchikage no Ki el único shinobi vivo capaz de usar este Kekkei-ta? Antes de que Madara pudiera terminar, fue interrumpido por el sonido de pasos acercándose a él. Levantó la cabeza y vio al shinobi Amatsukami de pie frente a él mientras decía, ya lo he dicho antes, pero hablas demasiado. Maldita sea. Solo entonces recordó que hace un tiempo había lanzado al verdadero miembro Amatsukami a la dimensión Kamui, ya que el del mundo shinobi podía usar liberación de polvo, eso debe significar que él es el original y este es el clon. Y es un clon que puede explotar. Boom. Capítulo 706 Un montón de basura. Cuando la luz blanca brillante impactó en el Susanoo azul turquesa, el Susanoo se hizo añicos en innumerables pedazos y desapareció. Todos los Anbu de Konoha, incluidos Kakashi y los demás, también quedaron sorprendidos al ver al invencible Susanoo, que se dice que tiene la defensa más fuerte, siendo derrotado tan fácilmente por la luz blanca. Tras un rato de silencio, uno de los Anbu tragó saliva y murmuró sorprendido. Oye, chicos, ese jutsu, era liberación de polvo, ¿verdad? No todos podían responder a esta pregunta porque no todos habían visto el poder de este Kekkei-ta. Después de todo, la liberación de polvo no es un ninjutsu común, es muy raro, y solo se dice que el Sandaime Tsuchikage lo domina. Además, la luz fluorescente blanca desapareció demasiado rápido. Su aparición fue fugaz, desapareció menos de un segundo después de aparecer, por lo que la mayoría no podía determinar qué tipo de ninjutsu usaban los shinobi Amatsukami ni si era liberación de polvo o no. Por supuesto, este punto solo es aplicable a la mayoría, aunque aún quedan algunos que pueden determinar con precisión. El más experimentado entre ellos, Kakashi, dijo. Debería ser liberación de polvo, las características de esa luz blanca coinciden muy bien con la liberación de polvo, y dudo que ningún otro ninjutsu tenga la capacidad de descomponer a Susanoo de esa manera. De Uchiha Shisui tengo una comprensión general del Susanoo de Uchiha, un ninjutsu ordinario, y el Kekkei Genkai simplemente no tiene poder para romper su defensa, pero quizá un Kekkei-ta que esté un nivel por encima del Kekkei Genkai sea diferente. Todos los Anbu de Konoha que escucharon el análisis de Kakashi no pudieron evitar estar de acuerdo. Tiene que ser liberación de polvo. Y mientras aceptaban, no pudieron evitar mirar a la persona con asombro. Este miembro de Amatsukami es quizás el único shinobi vivo que ha dominado Kekkei-ta aparte del Sandaime Tsuchikage, lo que realmente le convierte en una potencia al nivel de los demás miembros de Amatsukami. Y al pensar en la aparición de otra potencia con tanta fuerza, los Anbu de Konoha no pudieron evitar estremecerse, y solo esperaban que Amatsukami no se convirtiera en su enemigo, porque si eso ocurriera, y mucho menos Konoha, todo el mundo shinobi estaría acabado. Kau. Kau. Kau.
En ese momento, Weasel, Itachi, voló hacia todos y presentó un cuerpo delante de todos. Kakashi miró al shinobi con un cuerpo blanquecino y preguntó, ¿lo es? Itachi respondió. Estaba dentro de Tobi, después de atraparle y ponerle en un genjutsu, Tobi lo abandonó y escapó, no pude detener a Tobi, lo siento, capitán. Kakashi negó con la cabeza, está bien, capturarlo es mejor que nada. Con él capturado, ahora podemos obtener más información sobre Akatsuki, y también averiguar cómo Tobi puede usar la liberación del bosque del Shodaime Okage-sama. Itachi asintió, yo también lo creo. Tras llegar a un acuerdo, Kakashi miró en dirección a Dojin y murmuró. Ahora lo único que queda aquí es, Wash. Con un destello plateado, Kakashi apareció junto a Dojin. Miró el espacio vacío donde el majestuoso Susanoo se había levantado hasta ese momento, y no pudo evitar preguntar con una expresión complicada. ¿Lo mataste? Dojin negó con la cabeza, no puedo asegurarlo, pero para ser sincera, dudo mucho que muriera tan fácilmente. ¿Cuál es la condición actual de Madara? Dojin no lo sabe, pero ella no tiene muchas esperanzas. Si solo está herido, sus heridas pueden recuperarse con la ayuda de las células Hashirama y los clones de Witasetsu, y aunque muera, eso no significaría que ese sea su final, ya que Izanagi se activaría y cambiaría el destino de su muerte. Por lo tanto, Madara no morirá, pero Dojin puede decir perfectamente que, independientemente de su estado ahora, su ánimo será especialmente sombrío y ardiente de rabia, y Dojin también cree que no estará en condiciones de hacer ningún movimiento por el momento. Por supuesto, el estado de Dojin tampoco es muy bueno después de usar liberación de polvo. Aunque ha descubierto la proporción correcta de chakra y aprendido liberación de polvo, no es hasta el punto de poder usarlo libremente en batalla. No ha dominado el Dust Release durante mucho tiempo y necesita mucho más entrenamiento. Por supuesto, Dojin no planea mostrar sus heridas a los shinobi de Konoha y les instruye con calma. Todos deberíais retiraros ahora, no se sabe si volverá. También existe la posibilidad de que traiga a otros miembros de la organización Akatsuki. Kakashi asintió, planeamos retirarnos, pero quería preguntarte una cosa, un miembro de nuestro equipo capturó al hombre que estaba dentro del tal Tobi, queremos llevarlo de vuelta al pueblo, si a Matsukami le parece bien. Dojin arqueó las cejas, Itachi capturó a la persona que estuvo dentro de Tobi todo este tiempo. En el canon, Tobi pudo mostrar un poder superior a varios Kages usando Yamato, pero como Yamato aún no ha sido capturado, eso significa que Tobi está usando a otra persona para mostrar ese nivel de poder. Dojin siempre se había preguntado quién era esa persona, pero no tenía ni idea, ahora que esa persona está capturada, quizá pueda enterarse. Pero si entregara a esa persona a Konoha. Tras pensarlo un rato, Dojin asintió, no hay problema, ya que uno de tus hombres lo capturó, entonces puedes quedarte con él. Si los shinobi de Konoha no sabían de la existencia de ese tipo, entonces Dojin podría haber pensado en llevárselo, pero como los shinobi de Konoha saben de él, ella les permitirá llevárselo. Además, puede obtener todo el conocimiento que quiera de esa persona por otros medios, así que no está muy ansiosa por conseguir a esa persona. En este momento, lleva varias otras cosas encima. Al oír la respuesta del miembro de los Amatsukami, Kakashi suspiró aliviado. Sería realmente problemático si la otra parte se negara y quisiera llevarse a esa persona. Sin importarle lo que pensara Kakashi, Dojin sacó un pájaro de arcilla de su bolsa de shinobi y lo lanzó al aire. El pájaro de arcilla, que solo tenía el tamaño de su palma unos segundos, se expandió y se volvió muy grande, con una envergadura de varios metros. Dojin señaló al ave y le dijo a Kakashi. Os presto mi pájaro de arcilla, usad para enviar a los gravemente heridos de vuelta a vuestra aldea para que reciban tratamiento inmediato. Sí, lo haremos. Estoy agradecido por toda vuestra ayuda. Kakashi agradeció seriamente a Dojin con una reverencia. Dojin asintió levemente, está bien. Luego, sin más preámbulos, saltó sobre el lomo del otro pájaro de arcilla que flotaba en el aire y voló rápidamente. Al ver al miembro de Amatsukami volando, Kakashi preguntó apresuradamente. Oye, ¿cómo te llamamos? Dojin de Amatsukami. Respondió ella, sin mirar atrás, y luego desapareció en el cielo. Dojin. Incluido Kakashi, todos los Anbu de Konoha recitaban ese nombre en silencio como si quisieran recordarlo siempre en sus corazones. Cada uno entiende claramente que si no fuera por Dojin, todos podrían haber muerto hoy, por lo tanto, todos están extremadamente agradecidos a Dojin. Tierra de la Cascada.
La topografía original ha cambiado por completo, los bosques verdes ya no existen, hasta donde alcanza la vista la zona está cubierta de rocas destrozadas y fragmentos de cristales, haciendo que todo el paisaje sea irreconocible. Luego hay pozos de diferentes tamaños, barrancos profundos, fuego furioso que reduce la tierra a cenizas y un humo denso cubriendo el cielo. En resumen, parecía un infierno. En este campo de batalla infernal, Danzo, mientras controlaba su Susanoo, estaba en la cima de una montaña destrozada, aplastó el camino Asura en incontables pedazos y lo tiró a un lado como si fuera basura, luego miró a Devapat y Conan flotando en el aire con una sonrisa burlona y murmuró: un montón de basura. Capítulo 707 Ojo del mismo nivel. En el cielo. Al mirar los restos del camino Asura, el camino humano, el camino animal, el camino Preta y el camino Naraka esparcidos por el campo de batalla, la expresión de Conan se volvió más sombría. Nunca pensó que, incluso con el problema rumoreado en su alma, Shimura Dance aún tuviera una fuerza tan aterradora. Dance puede usar libremente los 5 Kekkei Genkai que parece haber absorbido de 5 Shinobi mediante el ritual de absorción Kekkei Genkai, y como si esto no fuera suficiente, no solo puede usar el Mangekyo Sharingan junto con Susanoo, sino que también es capaz de usar liberación de madera en un grado antinatural. La fuerza que ha mostrado contra los 6 caminos del dolor le convierte en un monstruo absoluto. En la batalla, Dance incluso fue capaz de liberarse de la devastación planetaria usando su Susanoo junto con liberación de madera, lo cual supera lo normal. Conan está de acuerdo en que la devastación planetaria usada por Devapat es mucho más débil que la que usó Nagato, pero aún no es lo suficientemente débil como para que cualquiera pueda liberarse de ella con facilidad. Iruko, que también ha pasado por el mismo ritual y absorbido múltiples Kekkei Genkai igual que él, nunca habría podido hacerlo, sin embargo, Shimura Dance lo hizo, y por lo que parecía, pudo liberarse de ello con muy poco esfuerzo. Las poderosas bestias invocadas por Animal Pat quedaron inutilizadas por las enredaderas de madera que las ataba, y las armas de Asura Pat tampoco le hicieron daño debido al recubrimiento de cristal extremadamente duro que usaba para protegerse. Su fuerza y recursos han superado con creces lo que decían los rumores y lo que ella imaginaba, y comprende perfectamente que eso no puede derrotar a un monstruo como él. Conan apretó los dientes y miró a Devapat flotando a su lado. A diferencia de Conan, Devapat seguía teniendo la misma expresión indiferente en el rostro. De hecho, la fuerza que mostró Shimura Dance supera con creces lo que esperaba, pero no es nada que le sorprenda ni que le haga resaltar ninguna expresión en el rostro. Solo existe una persona en todo el mundo Shinobi que puede afectarle, y esa persona no es otra que Yama. Es cierto, Shimura Dance es fuerte, probablemente el segundo Shinobi más fuerte al que se ha enfrentado en toda su vida, pero comparado con Yama, la fuerza de Dance no es nada. Tras un rato de silencio, Devapat miró a los ojos de Dance y, notando un patrón ligeramente diferente al de Uchiha Shinichi y Madara, dijo con ligereza: tus ojos, parece que no son un par común de Mangekyo Sharingan. Aunque Devapat no tiene mucho conocimiento sobre Sharingan y sus evoluciones sucesivas, siendo usuario de Dojutsu, puede percibir algunas diferencias leves en el par de Mangekyo Sharingan de Dance en comparación con el par de Mangekyo Sharingan de Shinichi y Madara e incluso el de Uchiha Shisui. En particular, el Susanoo de Dance, cuya fuerza es mucho más fuerte que la de Shinichi y el Susanoo de Madara, bueno, en términos de poder bruto. Incluso el concepto y la comprensión de Devapat sobre la fuerza de Susanoo eran hoy. Al oír las palabras de Devapat, Dance se rió: parece que te das cuenta, sin embargo, te diste cuenta demasiado tarde y no importa. Rugido. Cuando Dance terminó sus palabras, su Susanoo soltó un rugido violento que sacudió las almas tanto de Devapat como de Conan. Conan tosió sangre y dijo fríamente: Dance, ¿crees que podrás escapar de la organización Akatsuki? Aunque me mates aquí, Nagato te perseguirá hasta los confines de este mundo, morirás. Dance sonrió: hay innumerables personas que quieren matarme, pero aquí estoy. Luego miró a Conan y Devapat y suspiró: Ans era realmente inútil, no podía deshacerse solo de 2 mocosos, si hubiera completado su trabajo y os hubiera eliminado a los 2 entonces, las cosas en el mundo Shinobi no serían tan complicadas como lo son. Tras una pausa, su sonrisa se ensanchó, su expresión se volvió frenética y añadió con una risa histérica: no importa, completaré lo que Ans no hizo. No tardará mucho en conseguirlos, después de hacerlo, os mataré a todos uno por uno. Las palabras de Dance obviamente enfurecieron a Conan, pero más que enfado, hubo confusión al escuchar su arrogante declaración.
A estas alturas, Conan ha descubierto que todos los rumores sobre el problema en su alma probablemente son falsos, y si no se equivoca, entonces esos rumores probablemente los difundió Dance. Lo mismo ocurre con su paradero, probablemente los filtró por algún canal para liderar a alguien. Conan está muy seguro de esto porque, incluso cuando llegaron a la cueva, Dance actuó como si esperara que alguien viniera tras él. Devapat también estaba algo curioso y preguntó: ¿cómo conseguiste el Jutsu Quimera de Iruko? ¿Y a quién esperabas en esta cueva? ¿Cómo conseguí el Jutsu Quimera? ¿Por qué no intentas averiguarlo tú solo? En cuanto a la persona que esperaba, para mí es solo un peldaño. Dijo Dance misteriosamente, luego miró al cielo y dijo: bueno, en fin, cuando obtenga los ojos al mismo nivel que vuestro Rinnegan, volveré para continuar este enfrentamiento, y en ese momento, si aún no lo habéis resuelto, sin duda responderé a vuestra pregunta antes de poner fin a vuestras miserables vidas. Al decir estas palabras, su Susanoo rugió de nuevo, sacudiendo el alma de Dos. Aprovechando el momento, dispersó su Susanoo y se retiró del campo de batalla. Al ver a Dance retirarse, Conan intentó perseguirlo. Pero antes de que pudiera irse, Devapat la detuvo y le dijo: déjalo en paz. Pero, Nagato, él. Conan miró a Devapat a los ojos e intentó decir algo. Las últimas palabras pronunciadas por Dance: cuando obtenga los ojos al mismo nivel que tu Rinnegan. Eso preocupó bastante a Conan. Ha declarado que despertará un par de dojutsu al mismo nivel que el Rinnegan de Nagato, y esto la preocupa mucho. Devapat asintió: sé que estás preocupado, Conan, pero no puedo permitir que vayas. Su fuerza es mayor de lo que cualquiera de los dos esperaba, así que aunque lo detengamos, no tendríamos forma de sacarle información a menos que él mismo la revele. Conan asintió con un suspiro: lo entiendo. Y añadió con expresión pensativa: todo hasta ahora apunta a que Dance había tendido una trampa para alguien y estaba esperando aquí, y esto incluso puede relacionarse con su afirmación de que despertaba ojos al mismo nivel que tú. Espera, Nagato, ¿de verdad crees que es posible? ¿De verdad puede despertar tal dojutsu? Devapat asintió levemente: sí, es posible. Conan se sorprendió por la respuesta de Devapat: ¿hablas en serio? Devapat asintió. Mientras luchaba contra Dance, pude percibir pequeños destellos de poder visual tan fuertes como los de mi Rinnegan. Estaba confundido y no le di mucha importancia, pero ahora todo tiene sentido. Tenemos que hacer algo. Dijo Conan. Dijo Devapat mirando en la dirección en la que Dance escapaba: no hay que preocuparse, ya voy de camino, él no podrá escapar. El bando de Dance. Tras retirarse del campo de batalla, Dance comenzó a usar liberación rápida y aceleró. En pocas horas había salido de la tierra de la casca. Puede que haya destruido 5 de los 6 caminos del dolor. También está muy cansado, ya que consumió bastante de su chakra y poder visual. Dance entiende que no puede quedarse mucho tiempo en la misma zona. Akatsuki viene tras él, y desde luego no hay nada que impida que las 5 grandes aldeas vengan tras él. No quiere participar en batallas prolongadas porque necesita recuperar su chakra y fuerza física para estar en su mejor forma cuando se encuentre con miembros de la organización Amatsukami. Wash. 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 Pero parece que el destino tiene algo más preparado porque justo cuando no quiere enfrentarse a otra pelea, un pequeño ejército formado por cientos de shinobi que llevan el protector frontal de Kusagakure le embosca y lo rodea por todos lados. El comandante del ejército Kusagakure vio el estado de Dance y dejó claro que Dance había pasado por una dura batalla hace poco. Esta información le alegró, y le dijo en voz alta a Dance con un tono amenazante y ordenante: Dance, entrégale el Jutsu Quimera y también el par de Mangekyo Sharingan que tienes, y puedo considerar dejaros vivir. Dance resopló fríamente, miró a los cientos de shinobi de Kusagakure con una mirada sombría y asesina, y respondió: si quieres el Jutsu Quimera y mi Mangekyo Sharingan de mi parte, entonces depende de si tienes la capacidad de quitármelos. Y se preparó para la batalla. Capítulo 708. Despiadado y cruel. El silbido del viento reverberaba en los oídos de Dojin mientras surcaba el cielo de pie sobre el lomo del pájaro de arcilla. Aunque volaba a gran altitud, su expresión seguía siendo extremadamente vigilante y su Byakugan estaba constantemente activo, asegurándose de que nadie pudiera acercarse sigilosamente. Solo después de llegar a la orilla y empezar a volar sobre el mar suspiró aliviada y soltó sus nervios tensos. Mirando su palma izquierda, Dojin suspiró y dijo con tono preocupado: aunque se curará, la herida sigue siendo bastante grave. El uso precipitado de liberación de polvo antes causó un daño leve en los meridianos de su mano izquierda.
y mucho menos usando ninjutsu, ahora mismo ni siquiera puede levantar bien la mano izquierda. Bueno, eso es solo una cosa, otro problema es que casi todos los clones de arcilla, al menos los importantes, que había creado, se han agotado, lo que reduce aún más su poder de combate actual. Aunque puede usar liberación de explosión sin las figuritas de arcilla, su uso la hace más versátil y destructiva, aumentando su efectividad general en combate. Con la ayuda de figurillas explosivas de arcilla, puede crear ataques de área a gran escala, infiltrarse sin ser fácilmente detectada y causar ataques repentinos y efectivos, y puede causar caos en toda una aldea shinobi sin ser vista en absoluto. Solo toma a Deidara como ejemplo, con muy poco apoyo de Sasori, Deidara pudo invadir Sunagakure él solo y capturar a Gaara en el cañón. Dojin no cree que esto hubiera sido posible si Deidara hubiera usado explosión de forma convencional. Si Dojin quiere mantener siempre una alta efectividad y versatilidad en combate, debe tener siempre un stock de figuras de arcilla a su disposición y ahí es donde surge el problema. Comparado con Deidara, que puede crear figuritas de arcilla en el momento, Dojin no es tan buena en ello, su arte no es lo suficientemente bueno, obviamente cree que mejorará con el tiempo y con práctica, pero la actual no es muy buena en arte. Para ser sincero, Dojin no estaba realmente preparado para luchar solo esta vez. Cuando recibió la información de Itachi sobre el paradero de Dance, solo tuvo un pensamiento en mente. Observar su estado físico, mental y emocional. Obviamente, Dojin Clone no se ha desarrollado completamente, así que sabe que no podría rendir tan bien en combate, pero cuando se trata de reconocimiento y recopilación de información, eso es otro asunto completamente distinto. Había planeado usar sus figuritas de arcilla para observar el estado de Dance desde lejos y atacarle solo si había posibilidad de derrotarlo en un solo ataque, esa es la razón principal por la que no se transformó en otro clon y fue directamente allí. Lo que nunca esperó fue que, en lugar de encontrar a Dance, encontraría a los antiguos subordinados Anbu de Kuroto en apuros. Aunque ya no sean subordinados de Kuroto porque él ha dejado el departamento de Anbu, Dojin no podía simplemente dejarlos en paz, especialmente a Itachi, no podía arriesgarse a que lo atraparan o muriera allí. Aunque confía en Itachi, que no caería tan fácilmente, no podía quedarse quieta porque su identidad es muy importante, y no podía arriesgarse, así que no le quedó más remedio que dar el paso. Bueno, al menos esta vez el resultado fue algo bueno, mientras sostenía a Obito, Itachi logró atrapar al tipo dentro de Tobi, por supuesto, ella también tiene mucha curiosidad por la identidad de ese tipo, pero eso tendrá que esperar por ahora. Otra cosa muy importante es que la organización Akatsuki también se ha unido a la casa de Dance, no quiere que lo consigan, porque no solo podrán obtener el Mangekyo Sharingan eterno de Dance, sino que también aprenderán la implicación de Amatsukami en su ritual, lo que hará que la situación sea muy problemática para los Amatsukami, y no puede permitir que eso ocurra, así que tiene que idear un plan para casar a Dance. Suspiro, parece que tengo mucho que hacer, además de hacer un plan para casar a Dance, también tengo que tratar mi herida, luego practicar liberación de polvo y mejorar mi arte. Al mismo tiempo, tengo que aprender liberación de lava para fortalecer mi elemento tierra y añadir algo más a mi disposición para asegurarme de que no vuelva a ocurrir una situación así. No quiero que me obliguen a usar liberación de polvo fácilmente, al fin y al cabo, su consumo es demasiado peligroso. Murmuró Dojin con una mirada decidida. Poco después, Angkor Bantian, oculta entre las nubes, apareció finalmente en su campo de visión. Tras regresar sanos y salvos a la base, Dojin se dirigió inmediatamente a su laboratorio, transfirió el alma dentro del cuerpo principal, Kuroto colocó el clon dentro de la cápsula de tratamiento y luego fue a su estudio para recopilar toda la información que tenía sobre el Kekkei Genkai de liberación de lava. La tierra de las cataratas. Unas horas después, bajo el liderazgo de Nagato, Uchiha Shinichi, Kakuzu, Oshigaki Kisame, Biwa JZ, Kai, Kaguya Takashi y Shinoike Majeta llegaron al campo de batalla y se reunieron con Conan y Deva Pat, que se quedaron allí para seguir la ruta de Dance y recopilar información sobre él. La base de la organización Akatsuki está en la Tierra del Hierro, así que solo tardaron unas horas en llegar a la batalla, ¿y por qué Nagato los trajo a todos con él? Es solo para aumentar la eficiencia del equipo de caza. Cuanta más gente haya haciendo, más fácil será encontrarle y entonces podrá matar rápidamente a Dance. En cuanto a preocuparse por la fuerza de Dance, bueno, es cierto que se ha hecho fuerte, pero para Nagato sigue sin importar nada. Tras reunirse con Conan y Deva Pat, toda la organización Akatsuki les siguió y llegó al campo de batalla donde el ejército de Kusagakure chocó con Dance. Como Conan ha estado vigilando a Dance con sus mariposas de origami, sin problema llegaron al lugar.
Pero parece que llegan un poco tarde, ya que el campo de batalla está en silencio. Dondequiera que sus ojos podían ver, solo veían cadáveres en distintas condiciones. La sangre de todos los cadáveres fluía y se acumulaba formando algo parecido a un chorro de sangre, llenando el aire de un olor penetrante. Pero esta no es la escena más aterradora. Lo que sorprendió a todos fue la visión de decenas de shinobi de Kusagakure colgados con ramas de árbol penetrando sus cuerpos. Sin duda, esta visión es el resultado de la batalla entre más de 100 shinobis Kusagakure y Shimura Dance, y el resultado de la guerra también es muy evidente por todos los cadáveres tendidos en el suelo. Al contemplar la escena tipo purgatorio frente a ellos, incluso los miembros de la organización Akatsuki que están bastante acostumbrados a la vista de la guerra y la crueldad tuvieron que contenerse para no vomitar. Tras respirar hondo, Shinichi no pudo evitar murmurar con expresión sombría. Shimura Dance ha hecho todo esto. Sabía que no era un buen tipo, pero no esperaba que acabara siendo un desgraciado, o quizá debería decir loco. Puedo sentir que disfrutaba haciendo todo esto. Debería haberlo matado antes de irme de Konoha, el mundo habría sido mejor sin él. De hecho, si no fuera porque su misión esta vez es cazar a Dance, Shinichi quizá no habría venido, sentía que Dance era una plaga para Konoha, así que lo mejor era eliminarlo, sin embargo, ni siquiera Shinichi esperaba que Dance fuera ese tipo, la visión de cientos de cadáveres asesinados de la forma más brutal le hizo sentir náuseas. Vio a JZ se agachó y, mientras revisaba la herida que mató a uno de los shinobi de Kusagakure, dijo con tono complicado. Tienes razón en que disfruta de todo esto, obviamente, podría haberlos matado sin problema, ¿por qué gastar tanto chakra para matarlos de la forma más brutal posible? En este mundo shinobi, los shinobi de Kirigakure siempre han sido conocidos por su naturaleza despiadada y cruel, pero ahora siento que eso es solo superficial, en verdad, Konohagakure podría ser la aldea más despiadada, y Dance está en el centro de todo esto. En ese momento, Conan se levantó de repente y gritó. Nagato, este sigue vivo. Nagato apareció inmediatamente junto a Conan, puso su mano en la frente del shinobi moribundo de Kusagakure naturalmente, a Nagato no le importaba la vida del shinobi moribundo de Kusagakure ni tenía intención de salvar la vida del otro, su intención era simple y llanamente, estaba hojeando los recuerdos de este shinobi de Kusagakure. Tierra de los ríos. Dance, cubierto de la sangre de sus enemigos, corría por el bosque a su máxima velocidad. Su aura aterradora ahuyentaba a los animales salvajes y mantenía a raya a los extraños, habiendo masacrado a más de 100 shinobi de Kusagakure y pensando que podría encontrarse con más shinobi de Kusagakure si se dirigía hacia la Tierra de la Hierba, y más miembros de la organización Akatsuki si iba a la Tierra del Hierro, cambió su rumbo y llegó a la Tierra del Sonido por las rutas secretas de la Tierra del Fuego, y luego se dirigió hacia la Tierra de las Aguas termales. Mientras Dance viajaba por los bosques de la Tierra de las Aguas termales, de repente una figura cubierta de relámpagos azules le golpeó, obligándole a detenerse. Wash. 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 Inmediatamente después, una tras otra, decenas de figuras vestidas con uniformes shinobi de Kumogakure y protectores de frente aparecieron en los alrededores, formando un asedio que impidió que Dance escapara. Como es un asedio creado por los shinobi de Kumogakure, la persona vestida de rayos azules es naturalmente el Yondaime Raikage. Ai, tras detener a Dance con fuerza, Ai miró al hombre cubierto de sangre y preguntó. Respóndeme, ¿eres Dance Oamu? Capítulo 709. La pérdida de Raikage Boom. Puño del oscuro rojo Susanoo en su estado principal chocó con el deslumbrante trueno y relámpago y lanzó un rugido ensordecedor en el campo de batalla. Lo que siguió tras la colisión fue la turbulenta onda expansiva que barrió los alrededores como un tornado. Tras el incidente, incluso los árboles más robustos no pudieron evitar romperse y volar incontrolablemente, así que ¿qué podrían hacer los simples shinobi de Kumogakure ante un desastre natural así? Ellos también perdieron el equilibrio y se dispersaron. Por suerte, Killer Bee también estaba presente en el campo de batalla, pudo resistir la onda expansiva usando el modo bestia con cola versión 2, y salvó a todos los shinobi de Kumogakure arrojados por el viento usando las 8 colas de Giki. En el campo de batalla principal. Tras resistir fácilmente el ataque de Yondaime Raikage, Dan sonrió amenazante y dijo, ¿esto es lo mejor que puedes hacer? No estás lo suficientemente enfadado. ¿Debería hacer cosas que te enfaden más? Bañado en el trueno y los relámpagos, las cejas de Raikage se movieron al oír la burla de Dance, apretó el puño con rabia y maldijo mientras fulminaba a Dance con la mirada, maldito seas, cabrón. Dance se rió entre dientes, sabes que no tienes ninguna oportunidad contra mí, entonces ¿para qué molestarse?
Quizá puedas poner algo de resistencia si llamas al Jinchuriki de Achibi y le dejas unirse a la batalla. Al ver a Ai callada y sin hacer nada, Dan suspiró, «Oh no, y puedes venir a mí por tu cuenta, incluso yo me interesa ver qué harías cuando te aplaste por completo». Quizá después de matarte, vaya a Kumogakure y la tome temporalmente antes de volver a Konoha y convertirme oficialmente en Hokage. Habiendo masacrado a más de 100 shinobi Kusagakure y derrotado a los 6 caminos del dolor así como a Conan de la organización Akatsuki, Dance ya no está interesado en ocultar su fuerza ni en actuar como si sufriera esquizofrenia o tuviera algún problema con su alma, así que cuando se le ha enfrentado a la pregunta de Raikage antes sobre si es Dance o Amo, su respuesta fue simple y clara, y fue el rugido de su Susanoo. El Dance de hoy ha adquirido una comprensión aproximada de lo fuerte que es. Básicamente, mientras no se encuentre con Yama, y probablemente también con Nagato, es invencible, y cree que mientras su dojutsu evolucione más, superará tanto a Yama como a Nagato y se convertirá en el más fuerte de este mundo shinobi. Esta sensación de tener un poder infinito en sus manos lo ha hecho borracho, adicto y le ha sacado de todas las ataduras. Ahora ya no le importa su imagen ni ha soltado por completo todas sus ataduras. Incluso contra el ejército de Kusagakure, Dan sabe que podría haberles engañado fácilmente y huido, pero no lo hizo, la intención asesina dentro de él quería masacrarlos a todos porque no podía tolerar su transgresión de interponerse en su camino o querer robar su dojutsu, y hizo exactamente lo que deseó, masacró a cientos de shinobi de Kusagakure de la forma más brutal que pudo imaginar, y fue divertido. Al oír la intención de Dance de tomar Kumogakure, Ai gruñó. «Dance. Por fin lo has conseguido. Un criminal como tú no es digno de liderar mi pueblo. Como Raikage, nunca lo permitiré, aquí y ahora, pondré fin a tu vida». Mientras declaraba, Ai rugió al mismo tiempo y activó su modo chakra de rayo al máximo. De inmediato su chakra se encendió, el negro de sus ojos desapareció, los músculos empezaron a vibrar a una velocidad extrema y su pelo se erizó como un erizo. Killer B, que estaba al margen, vio a su hermano mayor usar ese modo y supo al instante que su hermano se toma muy en serio matar a Dance. ¡Boom! Lo siguiente que todos escucharon fue un estruendoso retumbar de trueno, cuando Raikage, en el estado máximo de su modo chakra de rayo, golpeaba el Susanoo de Dance. ¡Crack! Una serie de grietas aparecieron inmediatamente en el resistente Susanoo bajo el puñetazo de Ai. «Uf, eso es inesperado», murmuró Dance, algo sorprendido. Pero antes de que pudiera hacer algo para contraatacar, Ai desapareció y, en ese mismo instante, apareció detrás de Susanoo. ¡Boom! Otro retumbo sonó. ¡Crack! Aparecieron más grietas en el Susanoo. Cuando Dance se giró, la figura de Raikage ya no estaba. ¡Boom! Otro retumbo y más crujidos. ¡Crack! Y así comenzó el asalto unilateral. El retumbo continuó en el campo de batalla, mientras Ai, que había aumentado la velocidad más allá de la velocidad del sonido, no se veía por ninguna parte, solo se veía el relámpago cubriendo su cuerpo mientras lanzaba una lluvia de puñetazos y patadas contra el Susanoo de Dance. Bajo el asalto continuo e ininterrumpido de Raikage, las grietas en el Susanoo de Dance se hicieron cada vez más evidentes, y no tardó mucho en que Ai hizo su último movimiento, estilo rayo. Bomba Liger. Que destrozó todo el Susanoo. ¡Boom! Se produjo una explosión y, en el mismo instante en que el Susanoo se hizo añicos en innumerables pedazos, de repente un Bijuldama fue disparado contra Dance por Killer B. ¡Buu! El Bijuldama impactó en el cuerpo de Dance y provocó una gran explosión. Todo el bosque de los alrededores desapareció y se alzaron nubes de polvo. Al contemplar esta escena, los shinobi de Kumogakure que lo rodeaban no pudieron evitar celebrar. Un éxito. Obviamente. ¿Quién puede sobrevivir al Bijuldama de una vez, ama? Se oyeron tales comentarios, pero cuando el polvo se disipó, todos vieron a un Dance completamente bien, sin señales de heridas en su cuerpo. Mirando a Dance, la expresión de todos palideció, pero qué demonios. Algunos lo observaron cuidadosamente y notaron que partes de su cuerpo brillaban, era resultado de la luz del sol reflejada, y fue entonces cuando uno de los shinobi de Kumogakure se dio cuenta. Tiene una capa muy densa de cristal en el cuerpo, y pudo protegerse usando esa capa de cristal. Si queremos matarle, tenemos que encontrar la manera de atravesar esa capa de cristal. Al oír estas palabras, algunos se enfadaron, otros entraron en pánico, y algunos empezaron a idear ideas. Al mirarlas todas, Dance se rió. «Es inútil, no importa lo que hagáis, no tenéis suficiente fuerza para hacerme daño, ni ninguno de vosotros va a ser útil contra mí porque soy la definición misma de un shinobi perfecto, soy el shinobi más perfecto de este mundo».
Al terminar estas palabras, Dance marcó la posición de todos con su Sharingan Eterno Mangekyou, luego tejió algunos sellos de mano y levantó ambas manos. Al instante, incontables enredaderas de árboles salieron de sus manos y comenzaron a atar a todos los shinobis de Kumogakure. Al mismo tiempo, los ojos de Dance se entrecerraron y otro Susanoo apareció delante de todos. Nadie tuvo tiempo de reaccionar a este cambio mientras todos estaban ocupados esquivando o luchando contra las enredaderas de los árboles que les perseguían. Aprovechando la oportunidad, Dan se coló detrás de Ai y agarró al corpulento con la mano de su Susanoo. Al ver a Raikage capturado, Killer Bee, que hasta ahora había podido resistir las enredaderas de los árboles, entró en pánico, hermano. Hizo brotar las 8 colas y se preparó para luchar contra Dance. Pero Killer Bee no pudo resistirse mucho, ya que el número de enredaderas de árboles que le atacaban aumentaba exponencialmente, y en pocos momentos, Killer Bee quedó firmemente prisionero de los árboles, incapaz siquiera de levantarse mientras las enredaderas que le envolvían drenaban continuamente su chakra y se hacían más apretadas y resistentes con cada segundo. Con todos los shinobi de Kumogakure muertos o capturados, Dance miró a Raikage con humor y preguntó, ¿hay algo más que puedas hacer? Raikage apretó los dientes y apretó los puños, luchó e intentó liberarse pero sin éxito, impotente, Ai no pudo evitar pensar, ¿cómo se hizo Shimura Dance tan fuerte? Este nivel de fuerza está completamente fuera de lugar, es como si hubiera alcanzado el nivel de Yama y Nagato. Como no recibió respuesta de Raikage, Dance resopló fríamente y declaró con valentía. Este día marca el amanecer de la era de las 5 grandes aldeas shinobi, yo mismo pondré fin a las reglas de las 5 grandes aldeas shinobi y comenzaré la era de los dioses, donde uniré al mundo entero y gobernaré sobre él como el único dios después de matar a Nagato y Yam. Antes de que pudiera terminar sus palabras, por el rabillo del ojo, Dance vio una pequeña mariposa de papel revoloteando en el aire. En cuanto vio a esa pequeña criatura, la expresión de Dance se encogió, pensando en la posibilidad de que Nagato pudiera ir tras él, Dance soltó inmediatamente a Raikage y desapareció rápidamente del campo de batalla usando liberación rápida. Capítulo 710 La tontería de Orochimaru. Ejemej. Después de ser arrojado como basura por Dance, Raikage cayó pesadamente al suelo, tosió con fuerza y respiró hondo. Aunque extremadamente cansado y herido, la mente de Ai no tardó y miró con duda en la dirección en la que desapareció Dance, incapaz de entender por qué Dance lo dejó con vida y huyó de repente. No está seguro de por qué, pero pudo sentir que Dance estaba algo nervioso en ese momento. Al mismo tiempo, al pensar en las consecuencias, Dance no se retiró de inmediato, Ai se sintió aterrorizado. Sin duda, Dance lo habría matado a él y al resto de los shinobi de Kumogakure que le seguían. Tras matarlos, Dance habría capturado a Bee y luego tomado el control de la aldea de Kumogakure. No sabía si alegrarse o enfadarse de que no hubiera ocurrido lo peor. En ese momento, los shinobi de Kumogakure que gestionaron la calamidad llamados Dance se reunieron alrededor de Ai y preguntaron preocupados. Raikage-sama, ¿estás bien? Ai no respondió a la preocupación de sus subordinados, en cambio los apartó porque le bloqueaban la visión y luego miró la cosa que volaba en el cielo no muy lejos del campo de batalla, y no pudo evitar pensar, ¿son mariposas? Es extraño que haya mariposas presentes en un campo de batalla así, podría ser que están. Antes de que Ai pudiera terminar, sus pensamientos fueron interrumpidos a mitad de camino por un golpeteo indistinto que vino de su lado, hermano, ¿estás bien? ¿Por qué miras aturdido? ¿Te has dado un golpe en la cabeza con la locura? Tonto, tonto. Escuchando la voz de Bee, Ai suspiró y, sin apartar la mirada, ordenó a los shinobi de Kumogakure reunidos a su alrededor. Llevad a los heridos, nos retiraremos inmediatamente. Bee siguió la mirada de Ai, miró a la mariposa de origami que poco a poco volaba y preguntó, ¿qué pasa, hermano? Ai respondió con expresión solemne. El hecho de que Dance se retirara tan decididamente me preocupa, claramente tuvo la oportunidad de matarme, pero no lo hizo y dio más importancia a escapar que a acabar conmigo. Y añadió tras una pausa, esto solo puede significar una cosa, alguien también le persigue, y dado lo decidido que fue Dance a escapar, podemos concluir que la fuerza de la persona que le persigue es algo que incluso Dance teme, lo que significa que la otra persona es definitivamente más fuerte que nosotros también, por eso no podemos quedarnos aquí más tiempo, también tenemos que retirarnos. Killer Bee se sorprendió, espera, hermano, Dance no nos mató hace un momento, ¿crees que quiere que resistamos a sus perseguidores y le ganemos algo de tiempo? Pero, ¿por qué íbamos a hacer eso? A menos que, Aya sintió con cara de ánimo. Realmente no se le ocurría otra razón. Según la comprensión de Ai, dada la fuerza de Dance,
Probablemente solo hay dos personas en este mundo shinobi que tienen suficiente poder y terror como para hacer que incluso Dance huya en pánico, y esos dos no son otros que Yama y Nagato. Dado que la organización Amatsukami mantiene actualmente una relación de cooperación con las 5 grandes aldeas shinobi, es muy poco probable que Yama los ataque, lo que solo puede significar una cosa. Quien persigue a Dance es sin duda Nagato, y quizás también algunos otros miembros de la organización Akatsuki. Si la persona es realmente Nagato, entonces definitivamente no puede quedarse aquí, porque Nagato no solo matará a todos, sino que incluso capturará a B, lo cual sería la peor situación para Kumogakure, así que tras darse cuenta de la gravedad del problema, Wai, B y los demás shinobi de Kumogakure limpiaron rápidamente el desastre en el campo de batalla. Recogió a sus compañeros heridos y se retiró inmediatamente del campo de batalla. De camino de vuelta a la Tierra del Rayo, Killer B a menudo miraba atrás y murmuraba con miedo persistente. Esta vez tuvimos realmente mala suerte, quien hubiera pensado que, además de tener el Susanoo de los Uchiha, Dance también puede usar la liberación del bosque del Shodaime Okage, con esas raíces de árbol atándome, no podía usar el poder de Giki en absoluto, World Release es realmente el némesis de las bestias con cola y Jinchuriki. No es de extrañar que el Shodaime Okage propusiera capturar a todas las bestias de 9 colas y distribuirlas entre las 5 grandes aldeas shinobi durante la primera conferencia de los 5 Kage. No tenía miedo de sus poderes en absoluto, ya que tenía la confianza para enfrentarse él solo a los 9. Pensando en la terrible sensación y la impotencia ante el jutsu de Dance, B se siente fatal, realmente no podía imaginar lo comprensible que era el Shodaime Okage de entonces que creó la era de las 5 grandes aldeas shinobi. El siempre imprudente Ai también se tomó un momento para reflexionar sobre sus acciones y se disculpó. B, por favor, perdóname, fue mi ira y necedad lo que casi nos llevó a la perdición. B negó con la cabeza, no te preocupes, hermano. Luego preguntó, ¿qué hacemos ahora? Ai reprimió la ira y la falta de voluntad en su corazón, y dijo con expresión hosca. Aunque me cuesta admitirlo, Dance realmente se ha convertido en una existencia más allá de nosotros. No sé qué quiere la organización Akatsuki de Dance, pero no podemos depender de ellos. Debemos celebrar la conferencia de los 5 Kage y discutir el asunto de Dance con los otros 4 Kage y idear un plan para enfrentarnos juntos a él. El bando de Dance. Tras retirarse de la batalla, Dan se dirigió hacia la costa de la Tierra de las Aguas Termales. Mientras atravesaba los bosques, de repente percibió algo, se detuvo y dijo fríamente, «Sal». Siguiendo las palabras de Dance, una serpiente de mierda salió de detrás de un árbol y tomó la forma de Orochimaru. Mirando a la persona, Dance frunció el ceño, «¿Orochimaru? ¿Qué quieres ahora?» Orochimaru miró de arriba abajo a Dance y, mientras se lamía los labios con su larga lengua, dijo, TSK, Dance, tu situación actual no pinta muy bien, ¿qué tal si te ayudo un poco? Desde la perspectiva de Orochimaru, la ropa de Dance estaba hecha jirones y manchada de sangre, y por la forma en que la sangre había empapado la ropa de Dance, Orochimaru estaba bastante seguro de que era resultado de heridas, así que la sangre había sido más bien de Dance, no de enemigos. Por la respiración desordenada de Dance y su estado algo nervioso, Orochimaru pudo confirmar que Dance lo está pasando mal por haber estado huyendo tanto tiempo. Observando el estado de Dance, también se puede concluir que los rumores sobre él son algo creíbles. Por ello, Orochimaru inicialmente intentó jugar a su manera y le dio a Dance una rama de olivo. Sin embargo, Dance obviamente no creía en las palabras de Orochimaru, y resopló fríamente, «Orochimaru, deja de actuar y respóndeme directamente, ¿también buscas mi Sharingan?» Orochimaru se rió, jajaja, luego negó con la cabeza y, mientras se relamía los labios con emoción, dijo con ojos codiciosos. «No, Dance, te equivocas, no solo quiero el Sharingan, quiero todo tu cuerpo. El cuerpo que usas fue creado específicamente por mí, alguien como tú no merece usar un cuerpo tan perfecto, ¿no es obvio que lo recupere para mi propio uso?» Mirando sus ojos serios y escuchando sus palabras, Dance resopló y dijo con una sonrisa. «Orochimaru, ¿sabes contra quién luchaba antes?» Orochimaru se sujetó la barbilla y dijo. «Te vi personalmente luchando contra los 6 caminos del dolor y el Conan de la organización Akatsuki, luego escuché rumores de que masacraste a más de 100 shinobi de Kusagakure, y sí, también sé de tu lucha contra el Yondaime Raikage y la abeja asesina hace poco, pero ¿qué más da? ¿Crees que me das miedo? Aunque supongo que debería estar agradecido a esas personas por consumir tu chakra, fuerza física y fortaleza mental». Dan se sorprendió, «¿Eres consciente de todo esto, y sin embargo estás aquí?»
Orochimaru se rió y, justo después de tejer los sellos con las manos, golpeó el suelo, cuchillándose. Edo Tensei. Al oír estas palabras familiares, la expresión de Dance cambió. Planea usar Shodaime-sama y el Edo Tensei de Nidaime-sama. Y rápidamente soltó un rugido. Rugido. El rugido repentino de Dan sacudió el alma de Orochimaru y le hizo detenerse a mitad de camino y toser sangre, y no pudo evitar pensar. ¿No necesitaba usar el Susanoo para usar esto? Aprovechando esta breve ventana en la que Orochimaru recuperaba el aliento, Dan activó inmediatamente su Eternal Mangekyo Sharingan y usó un genjutsu contra él. Orochimaru se horrorizó al descubrir que no podía moverse en absoluto. Con Orochimaru capturado, Dan se acercó a él y le dijo: Orochimaru, te atreviste a subestimarme, este fue tu mayor error. Es cierto que los dos Hokage son extremadamente fuertes, sin embargo, no sirven de nada si ni siquiera pueden salir. La expresión de Orochimaru estaba rígida, todavía no podía creer que Dance pudiera meterle en un genjutsu con solo una mirada. Al notar el silencio de Orochimaru, Dance le dio una palmada en el hombro y dijo: hablando de eso, debería darte las gracias yo. Si no hubieras intentado hacer nada deshonesto durante la ceremonia ritual, quizá no habría alcanzado este nivel de poder. Y añadió tras una pausa: es una pena que al final eligieras a la persona equivocada para robar el cuerpo. Si hubieras sido leal a mí, también habrías ganado un lugar en el futuro mundo shinobi. Ay, no hay remedio, elegiste hacerte mi enemigo, así que tienes que estar preparado para las consecuencias. Dicho esto, Dance miró a Orochimaru con su Sharingan eterno izquierdo y vertió chakra en su cuerpo. Mientras Dance vertió su chakra en el cuerpo de Orochimaru, de repente una niebla sangrienta empezó a rodearle y empezó a descomponerle. ¡Ah! Orochimaru lloró de dolor mientras su cuerpo comenzaba a descomponerse y descomponerse bajo los efectos de la niebla sangrienta. El llanto doloroso de Orochimaru fue la canción más melodiosa para los oídos de Dance. Cerró los ojos y disfrutó con satisfacción del acto de matar a Orochimaru. En pocos segundos, el cuerpo de Orochimaru se convirtió en líquido, y con eso Orochimaru murió. Tras enfrentarse a Orochimaru, Dance negó con la cabeza y continuó su camino hacia la costa de la Tierra de las Aguas Termales. La razón por la que vino hasta la costa es para cruzar el mar. Tras haber pasado los últimos meses huyendo, escapando y luchando por todo el mundo shinobi, Dance ha entendido que ahora necesita un punto de apoyo seguro, y Kirigakure en la Tierra del Agua es su mejor opción. Aunque Dance quiere matar a la Omusubi femenina y evolucionar sus ojos, no hay señales de que miembros de Amatsukami vayan tras él. Se ha encontrado con gente de todas las aldeas shinobi e incluso ha luchado contra la organización Akatsuki, pero no hay noticias de Amatsukami ni de Omusubi, lo que hace que Dance dude. No sabe qué pasa con Amatsukami ni por qué no van a por él, pero ha entendido que no puede obligar a Omusubi a salir usándose a sí mismo como cebo, así que planea usar otros medios. Y tomar el control de Kirigakure será uno de esos medios. Dance cree que tomar el control de Kirigakure, cuya fuerza militar no es muy fuerte en este momento, no será muy difícil. Solo tiene que usar un genjutsu contra el actual Mizukage Yagura, y podrá controlar a Kirigakure desde las sombras. Con su fuerza y el Sharingan eterno de Mangekyo, esto no será muy difícil. Con ese plan en mente, Dan saltó al mar y corrió hacia la Tierra del Agua.